Lupita Méndez. Homero Mendoza. Siempre con la voz de los Andes Internacional. Muy buenos días amigos, bienvenidos a una edición más de nuestro programa Promarca Radio y Televisión Educativa. Yame que kayanki wauke kuna pani kuna marcacho no capa José Gamarra Mjuti que mi programa Anzikpa conductor Nika. Soy José Gamarra, conductor de nuestro programa Promarca Radio y Televisión Educativa, y en esta oportunidad les damos la cordial bienvenida a esta nueva edición. Después de una semana que no nos hemos podido reencontrar por motivos de las fiestas de Semana Santa, ya que hemos estado precisamente por nuestro distrito de Marca, pudiendo retirarnos unos días de aquí de la ciudad de Lima para poder recopilar información, producir material audiovisual en nuestro querido distrito de Marca y claro está, poder compartirles toda esta recopilación de información en nuestras ediciones de Promarca Radio y Televisión Educativa. Quiero comenzar enviando un saludo muy especial a nuestro distrito de Marca capital y asimismo a todos sus centros poblados y también anexos que conforman este distrito, como son Cuihuán, Huancahuasi, Chura, Ichoca, Pácar
y a la gente que nos recibió en aquellos días que hemos estado allá por Marca. Y también, claro está, ¿por qué no?, a las personas que nos siguen semana a semana aquí en Pro Marca Radio y Televisión Educativa. Enviamos un cordial saludo especial a la señora Lourdes Castillo, al señor Fernando Toledo, al señor Reino Padilla, al señor Emilio Castillo Soto, la señora Berta Vidal, a mi tío Herminio Gamarra, a la señora Carmen Vía Portela, al señor Luis Farari Méndez y finalmente al señor Charles Gamarra Florian, que nos vienen acompañando semana a semana en este bonito programa que venimos trabajando con mucho cariño desde Pro Marca Asociación Civil. Les invitamos a poder comentar cómo les va pareciendo la transmisión, sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias, para que nosotros podamos ir mejorando semana a semana para el deleite de todos ustedes. Y compartan también la transmisión, ¿por qué no?, para que esto llegue también a más paisanos marquinos que de repente aún desconocen sobre nuestro programa de Pro Marca Radio y Televisión Educativa, ¿no? Y queremos presentarles, para empezar con nuestro programa, a un auspiciador que se ha sumado a Pro Marca Radio y Televisión Educativa desde este mes de abril. Ellos son Dávila Abogados. Ellos se unen como auspiciadores de nuestro programa Pro Marca RTVE y son especialistas en casos penales. Pueden contactarlos al 957-347-128 o al 956-175-738. Asimismo, también en la página web www.alfonsodavilaabogados.com. Ellos son Dávila Abogados. Entonces, la familia de Pro Marca RTVE va creciendo y ellos son precisamente los que nos dan este apoyo, este respaldo para que nosotros podamos llegar semana a semana a todos ustedes. Asimismo, enviamos un saludo al equipo de Rautec Studios, que semana a semana nos acogen aquí en estos impresionantes estudios llenos de tecnología, los cuales nos permiten llegar a ustedes con lo mejor o con un producto de calidad. Vamos a ir ahora a un primer intermedio musical para luego ingresar poco a poco a lo que hemos preparado para esta semana. También se une a Pro Marca Radio y Televisión Educativa nuestros queridos amigos de la gran banda Nueva Sensación de Marca, que fue fundado el 15 de enero del año 2014 y actualmente está bajo la dirección musical del reconocido músico bajista James Jr. Gamarra Falero, estando conformado actualmente por 30 músicos profesionales que estarán dispuestos, en caso de que ustedes requieran sus servicios, a poder celebrar con ustedes sus eventos en estos tiempos de pandemia, sobre todo de manera virtual. Y cuando todo pase, pues allá en Marca o en eventos de repente marquinos aquí en Lima. Presentamos el tema Río de Marca a cargo de nuestros amigos de la gran banda Nueva Sensación de Marca, que se unen a nuestro programa. Recacuchón. Que bien se escucha el bajo de James Gamarra. Así. ¡Ay! Y alegrando corazones con esas melodías hermosas, que bien se escucha la trompeta de Wilder Padilla, avanzando imparables. Río de Marca, agua bendita, agua cristalina, desde la camina infinita, cada vez que viene, donde se baña mi marinita, cada vez que viene, donde se lava mi marinita, cada vez que viene, donde se baña mi marinita, cada vez que viene. Es la gran banda Nueva Sensación de Marca.
Para que bailen en Huallanca, La Unión, Yata y Cucancha, Baños, Jesús y toda la provincia 2 de Mayo, Lauricocha, Huánuco. Otra vez, otra vez. Así se baila con la nueva sensación de marca. Inconfundibles. Eso sí. Sigue, sigue, sigue. Y bueno, nuestra música marquina a través de los años se ha ido enriqueciendo, claro está, con las diversas agrupaciones que hoy en día conforman este amplio repertorio marquino, empezando por nuestra gran marquinita y las 4 principales bandas simbólicas de nuestro distrito, que tenemos como hemos visto, a la gran banda Nueva Sensación de Marca, tenemos también la banda Juventud Marca, la Monumental Virgen del Carmen de Marca y la Sinfónica San Lorenzo de Marca. Y también podemos mencionar a las orquestas, claro está, la Orquesta San Lorenzo de Marca y los Lirios del Ande de Ichoca y diversos grupos que han pasado por la historia de nuestro distrito de Marca. Entonces, ¿cómo no recordar a cada una de estas bandas cuando teníamos las festividades patronales en nuestro distrito, en los anexos, en los centros poblados? Cuando estábamos en Marca nos venían comentando, ¿no?, que siempre la banda es parte fundamental de la festividad que se celebra en cada uno de nuestros pueblos. Y no solamente en Marca, eso es en todo el Perú, porque la música para nosotros los peruanos es algo muy importante, muy esencial. Y claro que la música ancashina de todas las zonas geográficas de nuestro departamento es impresionante y que no envidia a ninguna otra región. Pasamos ahora a una secuencia que empezamos hace 2 semanas y que denominamos Marquinos por el Mundo. Tuvimos la presencia de un marquino que nos envió un poco de su información desde Canadá, desde Paraguay, y el día de hoy presentamos a Fernando Toledo Ríos desde los Estados Unidos. Como comentábamos hace unas semanas, esta secuencia de Marquinos por el Mundo surge para dar este espacio a los marquinos que de repente dejaron nuestra patria buscando un mejor futuro en otros países y que lo han logrado. Y que a pesar de eso, es importante mencionar esto, no han olvidado a la Santa Tierra de Marca, ¿no? Y esto, bueno, casi todos los peruanos siempre tenemos presente a nuestra tierra y qué mejor que ellos que están en el extranjero, ¿no? El señor Fernando Toledo Ríos, paisano marquino, nació el 5 de junio de 1957 en el barrio de Mitana, distrito de Marca, radicando ya 20 años en los Estados Unidos de Norteamérica. Actualmente, nuestro paisano reside en la ciudad de Corona, condado de Riverside, estado de California. Lleva 38 años de casado con su esposa, natural de la región Cusco, teniendo 4 hijos y 7 nietos. Nos cuenta que dentro del estado de California donde él reside, hay diferentes atractivos, diferentes sitios que son muy visitados por los turistas internacionales y también nacionales de los Estados Unidos, como Disneyland, Hollywood, Paseo de las Estrellas, estudios de Universal,
Legoland, Mundo Marino, Zoológico de Los Ángeles, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí nuestro paisado marquino ha sabido progresar y nos comparte lo que veremos en breves momentos desde los Estados Unidos. Vamos a conocer al señor Fernando Toledo Ríos. Hola, buenos días a todos los paisanos marquinos que están en sintonía en estos momentos en Promarca TV, Asociación Civil. Muchas gracias por permitirme en estos momentos dirigirme a cada uno de ustedes y saludarlos muy personalmente por este medio. Muy agradecido por su atención. Déjenme identificarme, soy Fernando Toledo Ríos, natural de Marca, mi barrio Pitana, y soy más marquino que chanco. Quiero expresar mis felicitaciones a este nuevo proyecto de Promarca RTV, porque estamos difundiendo nuestras costumbres, nuestra cultura, y hay que compartir con todos nuestros amigos, nuestros paisanos, este mensaje que llega a través de Facebook Live, y mi cariño es incondicional para todos, hermanos marquinos, especialmente de Promarca. Me siento fundador de Promarca porque yo vengo trabajando desde antes de la antes de reconocimiento como patrimonio cultural de la nación, mucho antes. Ahí tengo mis testigos, tengo mis hermanos marquinos que trabajaron conmigo desde el año más o menos 90, venimos trabajando. Romero Gómez, un saludo para ti, hermano, Santiago Padilla, y muchos marquinos que saben que hemos venido apoyando granito a granito siempre. Nunca nos hemos olvidado de nuestro pueblo, especialmente es Marca, de sus alrededores, Cho, Cachura, Pácar. ¿Por qué lo hago? Porque tengo familias en Marca. Casi todo Marca es el 90% de marquinos, siempre el ADN que corre dentro de mí. Y eso me motiva, me impulsa a seguir apoyando, a seguir aportando lo que yo pueda ganar. $1 de mi sacrificio lo comparto. Y así, si esto hiciéramos todos juntos, yo sé que cambiaríamos muchas cosas en nuestro pueblo, porque siempre nos quejamos que falta esto, que falta lo otro, que las autoridades no hacen esto. Hay muchas cosas que las autoridades no lo van a hacer, simplemente. Entonces, para eso estamos los hijos marquinos. Digo hijo, ¿por qué? Porque Marca es como una madre que nos necesita, que nos llama, ¿verdad? Nos llama. Cuando adolece algo, como en este caso está pasando la pandemia, Marca llama a sus hijos, apoyo, y hemos estado ahí, y vamos a seguir apoyando, con muchos paisanos que vivimos en el extranjero. Yo vivo aquí en California. Hoy día sábado me he dado la oportunidad de darme un salto a estas montañas que están muy hermosas para compartir con mi familia, que es para mí lo más importante. Entonces, queridos hermanos, les ruego, les suplico, por favor, ayudemos a nuestro pueblo, a los que más necesitan, hagamos lo posible. Entonces, mis saludos a todos los auspiciadores que están, en especial, doctor Alfonso Dávila. Mi respeto, señor presidente, gracias por su gran trabao, y a nuestra coordinadora Lourdes Castillo. Estamos aquí, hermanos marquinos, para cualquier apoyo en lo sucesivo. Muchas gracias, que sigan disfrutando de este programa, de este hermoso programa que va a ir creciendo cada día. ¿Ok? Muy agradecido, me despido con mucho corazón, los amo a todos. Gracias. Al fondo está el lago Huntington, que más tarde vamos a ir con la familia. Así se ven las montañas. El día lunes 5 de abril.
lleno de pinos. Estamos en una cabaña. Aquí se ve una cabaña de 3 pisos. Muy bonita la cabaña, muy elegante por dentro. Y aquí compartiendo con la familia. Así como se ve. Aquí está mi nieto. Aquí está mi nieto. Ah, hola papá. Se llama Héctor, Antonio se llama. Acá en la cocina, tengo mis cocineras. Mejor que un jeque vivo acá. Y con su banda de marca, pues, con su banda de marca. Su banda de marca. Al hijo Héctor. A bailar, ya has dicho. A bailar, te he dicho. Suba, suba, suba. Ay, ay, ay. 3 pisos, caramba, la casa. Es una cabaña. Pasando un día, lunes 5 de abril, con toda la familia. Así se ve la cabaña. Anoche hemos estado tomando hasta tarde. Estamos bailando con la familia. Bailando su guainito. Todo por la familia. Muchas gracias a todos. Los quiero mucho. Pronto nos veremos por Lima. Adiós. Esta secuencia de marquinos por el mundo también nos lleva a acercarnos a nuestros paisanos del extranjero. Quizás a través del tiempo nos distanciamos por razones laborales, académicas, pero esta plataforma de marquinos por el mundo nos lleva a reencontrarnos. La semana pasada veía cómo a través de los comentarios muchos paisanos recordaban momentos con quien protagonizó la semana pasada esta secuencia de marquinos por el mundo, y de verdad es muy emocionante ver cómo a través de estos medios digitales podemos reencontrarnos, quizás como siempre decimos, no a través de una manera presencial, pero creo que esta virtualidad nos ha llevado a experimentar cosas que en el pasado de repente creíamos que eran imposibles, precisamente por esta distancia, y qué bueno que esta virtualidad nos lleve a acortar las distancias y estrechar lazos de amistad. Vamos ahora a mencionar a un segundo auspiciador de Promarca, quien agradecemos de corazón, de verdad, por habernos acompañado desde que empezamos en el mes de marzo. Ellos son Construcciones Castillo de Aldrin Castillo Ferrer. Construcciones Castillo son especialistas en trabajo en drywall, techos de madera, sol y sombra. Y les cuento que si ustedes van de parte de Promarca, van a obtener un 15% de descuento en cualquiera de los servicios que ustedes soliciten en Construcciones Castillo. Los encuentran en Los Olivos, aquí en la ciudad de Lima, y pueden contactarlos al número 980-190-728. Construcciones Castillo, especialistas en trabajo de drywall, techos de madera, sol y sombra. Gracias por acompañarnos ya durante este primer mes de Promarca Radio y Televisión Educativa. Vamos a pasar ahora a un segundo intermedio musical a cargo de la máxima exponente de la música marquina, Aurelia Samaritano Barrera. La marquinita nos trae un tema de su último álbum, el cual se llama esta canción en quechua, Takurileashun. Vamos a escucharlo. Marquinita, Takurileashun, Imayata Pishparnaliashun, Ewakushana, Yarpukushana, Guailla Pitan, Marjaya Pitan. Imakuyera, una bella pa, Takurileanki, Chumapia Warmi, Chukuyata, Chukitiyanki, Nyawiyata, Wapantiyanki.
Puriyangi shumapya warmi Chukuya katam sukiyangi Yawiya tanam wakayangi Me chote chokar pish Piwas me wankar pish Amari pandara me tu Amari pankara me tu Me chote chokar pish Piwas me wankar pish Amari pandara me tu Amari pankara me tu Gracias Marquinita por esta hermosa canción en nuestra lengua originaria quechua y que nos da un sentido mensaje para esta mujer marquina que salga, que viva y que no se quede estancada, ¿no? en lo que de repente la vida a través del tiempo se le proponga, ¿no? Y que venza de los miedos, los límites y siga adelante como siempre lo hace. Y de verdad que este video nos presenta unos paisajes impresionantes de nuestro distrito de Marca que son muy comunes en tiempos de lluvias. Hablamos de los meses de enero, febrero y marzo. Y hablando de lluvias, de verdad que para nuestro distrito de Marca, las lluvias, la tamia, el agua, que es el yacu, es símbolo de vida, sobre todo para los cultivos, para la agricultura, para la ganadería. Y de verdad que ver a ese río Marca lleno de agua, el caudal muy crecido, de verdad da gusto y es una esperanza para todos nuestros paisanos que se dedican a esta importante actividad económica que es la agricultura, ¿no? Y justamente les digo esto porque es lo que pude percibir estos días que estuve en el distrito de Marca, desde el día miércoles santo hasta el domingo de resurrección que estuvimos por allá, pasando unos días para poder recopilar información de nuestro distrito de Marca. Y para ello les quiero presentar algunas imágenes con respecto a nuestro distrito, solamente un cachito de lo que vamos a trabajar, lo que les vamos a presentar en todas estas ediciones de Pro Marca Radio y Televisión Educativa. Vamos a ver esas imágenes mientras les voy un poco describiendo cada una de ellas. Nosotros llegamos a Marca el día miércoles 31 de marzo del 2021 y Marca nos recibió así, verde, lluviosa y con dos arcoíris impresionantes que fue captado por muchos de nuestros paisanos tíos y realmente lo vi en redes sociales que la gente estuvo muy emocionada respecto a este clima, ¿no? Luego ya nos comenzamos a dirigir a diversas partes del pueblo, ¿no? Esa es la vista desde el cementerio a todo el pueblo de Marca y desde el ingreso del pueblo también podemos ver este monumento a la mujer marquina con su traje típico y de fondo, claro está, nuestro Apu, el Cerro Chancurre, y complementada con nuestra tradición, la devoción a nuestro patrón San Lorenzo de Marca, que nos esperaba ya en la capilla de Jacamarca para poder llevarle todas nuestras oraciones y nuestras plegarias. Y muy cerca, ya en la carretera Simón Bolívar, teníamos esta vista impresionante de las dos plazas de Marca, la plaza principal y la plazuela San Lorenzo. Por la tarde del Jueves Santo nos dirigimos por la carretera Guayapampa, distrito vecino, y tuvimos estas vistas impresionantes de la naturaleza, de Cuihuán, Huancahuasi, Churap,
Ya el viernes de retorno en el pueblo recorríamos un poco lo que es la iglesia matriz, un poco las calles de Marca y degustamos lo que es el dulce del frijol colado, más conocido como el colado, ¿no? Con esta vista impresionante de nuestro distrito de Marca, de la Plaza de Armas. Ahí justamente me encontré con una tía muy querida por mi familia, que es la tía Dora Florian, ¿no? Que vive cerca al ingreso del pueblo, a quien le mando un fuerte saludo desde acá. Tenemos también ahí esta imagen de la capilla de Jacamarca y el Cerro Chancur cuando nos dirigíamos hasta la cumbre de nuestro apo principal de nuestro distrito de Marca. Y cómo no reconocer esta calle tradicional de nuestro pueblo, que es Chopicalle, la calle central de nuestro distrito de Marca, que fue hace muy poco tiempo recuperado y puesto en valor por la municipalidad de Marca. También en la foto tenemos a mi persona como conductor, acompañado por la tía Alejandrina Cueva, ¿no? Y también en imagen luego con el tío Raúl Ferrer Cubillas, quien nos recibió amablemente en su domicilio, ¿no? Comentarles que en Chancur tenemos ahí la prueba de que llegamos hasta allá, hasta Chancur. Hicimos unas grabaciones que les vamos a compartir en las próximas ediciones. Sé que les va a gustar mucho y les va a traer muchos recuerdos de repente a los paisanos marquinos que están fuera de la Santa Tierra, aquí en Lima, en Huacho, en Barranca o también en el extranjero. La verdad estoy muy agradecido con cada una de las personas que nos recibieron en aquella oportunidad. Agradecer en primer lugar a ProMarca Asociación Civil por el apoyo para poder viajar a Marca en esta oportunidad de abril 2021. También a mi amigo y primo Gustavo Gamarra Cubillas, a quien le mando un fuerte abrazo desde Lima por haberme acogido en su casa. Asimismo su señora madre, la tía Quelinda Cubillas, por toda la hospitalidad en estos días que estuve por la ciudad de Marca. Igualmente a la tía Alejandrina Cueva, que el primer día que llegamos fuimos a visitarlo porque escuchamos de que estaba preparando el tradicional manjar blanco y pudimos un poco registrar la preparación de este tradicional dulce de Semana Santa en Marca. Igualmente al tío Raúl Ferrer Cubillas, quien nos recibió el domingo de resurrección en su casa para poder comentarles un poco de las tradiciones, historias de repente poco conocidas de Marca. Por ejemplo, nos contó de que un suceso muy triste ocurrió en Marca durante el tiempo del terrorismo, donde Sendero Luminoso produjo una serie de ataques en nuestro distrito. La verdad, algo que yo de verdad desconocía y que seguro que muchos de nuestros paisanos marquinos también, pero que forma parte importante de nuestra historia y que lo iremos compartiendo poco a poco en las siguientes ediciones de ProMarca RTV. Igualmente a mi tía Dora Florian, con quien me encontré el Viernes Santo en la plaza, conversamos durante varios minutos y pudimos intercambiar información con respecto a nuestro distrito de Marca. Igualmente a la familia Enríquez Gamarra, con quien compartimos un momento muy, muy grato el día sábado, ¿no? Quienes nos recibieron en su casa y pudimos conversar bastante con respecto a la situación de nuestro pueblo de Marca. Y finalmente a mis amigos Frank Garro y Anaís Caldas, enviarles un abrazo especial. Con ellos caminamos hasta Chancur junto con Gustavo y Ray Enríquez y pudimos llegar hasta la parte alta de nuestro apo tutelar. De verdad, los llevo en mi corazón. Gracias por todo lo que pudimos compartir en estos días y estoy seguro de que pronto nos vamos a reencontrar en nuestra tierra de Marca. Luego de haberles compartido un poco de lo que vivimos en Marca estos días, porque solamente es un breve adelanto de lo que veremos más adelante, vamos a mencionar ahora a nuestro tercer auspiciador. Ellos son Funeraria El Marquino. Ellos también nos acompañan desde el mes de marzo y en breve veremos un poco de información sobre ellos en pantalla. Funerario El Marquino ofrece servicios fúnebres para asegurados de salud, AFP, SOAT, empresas privadas, estatales, cremaciones y traslados a nivel nacional. Ofrecen atención permanente las 24 horas si así lo requieren. Los encuentran en Girón San Jorge número 102, urbanización San Carlos, Comas, frente a la puerta de emergencia del hospital Sergio Bernales, ex Coyique. Contacten con su representante Jesús Toledo Sarria al 996-740-004. Funeraria El Marquino. Muchas gracias por acompañarnos ya en este primer mes de ProMarca Radio y Televisión Educativa. Asimismo tenemos un auspiciador que nos acompaña también el día de hoy en esta edición,
quien es el ingeniero Gustavo Carrasco Ferrer, quien está postulando al Congreso de la República por nuestra región Ancash. Vamos a ver ahora el mensaje que nos tiene el ingeniero Gustavo para compartir con todos ustedes. Vamos a verlo. Queridos paisanos de Marca, un gusto saludarlos por este medio. Quiero llegar a cada una de sus familias y decirles en estos momentos difíciles que estamos atravesando mi solidaridad con todas las familias que el COVID les ha tocado. Personalmente he vivido el COVID una temporada, gracias a Dios he podido salir y manifestarles a todas las familias que hoy día están perdiendo a sus seres queridos, que están perdiendo muchos familiares. En Marca las campanas están doblando más seguido y hoy quiero darles mis sentidas condolencias a cada una de las familias. El dolor es tan grande de perder a nuestros familiares que año tras año nos hemos visto en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones, en nuestro quehacer diario y hemos manifestado que nuestra cultura es muy rica en Marca y no perdamos la fe y la esperanza de volvernos a ver muy pronto. También manifestarles que soy candidato al Congreso de la República con Alianza para el Progreso. Voy con el número 5 y espero este 11 de abril el apoyo de cada uno de ustedes, marcando la A y escribiendo el número 5. Que San Lorenzo, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Ese fue el saludo de nuestro estimado ingeniero Gustavo Carrasco Ferrer, a quien le deseamos la mejor de las suertes en esta elección que tenemos el día de mañana, a quien recomendamos a todos nuestros paisanos marquinos accedan a votar, asistan a sufragar con la mayor responsabilidad posible, pensando en el futuro de nuestro país y tener muy en cuenta los protocolos de bioseguridad que están promocionando, que está difundiendo el Estado peruano y también la OMPE. Es importante que tengamos mucho cuidado al momento de votar para evitar aglomeraciones y así digamos que estos contagios sigan creciendo en nuestro distrito de Marca. Vayamos a votar con responsabilidad al elegir a nuestros candidatos para presidente, congresista y parlamento andino y también con responsabilidad ante esta pandemia del COVID-19 y así evitaremos de repente desgracias que puedan suceder en los próximos días, semanas o meses en nuestra querida tierra de Marca y igualmente a todas las personas que van a sufragar en diversas partes del Perú, tener muy en cuenta las recomendaciones y por favor respetemos, hagamos caso de esta recomendación del voto por horarios, ¿no? El último dígito de nuestro DNI va a ser el que va a marcar la pauta sobre qué horario debemos ir a votar. Por ejemplo, mi DNI termina en 2 y yo debo ir a votar entre las 10 de la mañana y las 11 de la mañana para poder así evitar aglomeraciones. Las personas mayores, población de riesgo, pueden votar entre las 7 y 9 de la mañana y el resto de ciudadanos vamos a votar desde las 9 de la mañana hasta las 7 según nuestro último dígito de nuestro DNI. Así que con mucha responsabilidad, por favor, el día de mañana en las elecciones generales. Bueno, así poco a poco vamos llegando ya al final de nuestro programa Pro Marca Radio y Televisión Educativa. De verdad agradezco de todo corazón a todas las personas que nos apoyan económicamente, que nos apoyan como auspiciadores, que nos apoyan de manera emocional, que nos apoyan de manera en todo el apoyo que recibimos, los buenos mensajes, los comentarios. Así mencionar brevemente al equipo de Promarca, Asociación Civil, a los paisanos marquinos y a todas las personas que de verdad nos hacen llegar sus buenos comentarios en estos días. Y las críticas de repente en lo que nos podemos equivocar, lo tomamos de la mejor manera para poder ir mejorando en beneficio de toda la comunidad en general, de la ciudadanía y en especial de nuestro distrito de Marca. Para finalizar, tenemos a la monumental Virgen del Carmen de Marca, quienes nos presentan el tema Amándote. Su director es Jim Ferrer Falero y pueden contactarlos al número 946-551-071. Esta canción lo dedicamos en especial para todos los centros poblados de nuestro distrito de Marca. Ichoca, Huancahuasi, Chura, Pácar,
Cuyhuán, entre otros anexos más. Siempre los tenemos presente, los llevamos con nosotros y todo lo que venimos trabajando es para todos ustedes. Nos despedimos y nos encontramos la próxima semana en una edición más de Promarca Radio y Televisión Educativa. Eguayá. Seguimos avanzando imparables, porque somos Producciones La Voz de los Andes, autoridad en folclor. De la mano con la monumental Virgen del Carmen de Marca, Recuay Ancas. Así, así, Jim Ferrer Panero. Amándote, queriéndote, ciegamente sufro por ti. Amándote, queriéndote, ciegamente sufro por ti. En cambio tú, mi gran amor, ni siquiera ya me llamas. ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? En cambio tú, mi gran amor, ni siquiera ya me llamas. ¿Dónde estoy? ¿Cómo Esos corazoncitos que ya no sufran, muchachos. Vamos ahora con alegría, con alegría. A bailar, a bailar. Erlan Romero y esposa Nelly Minaya. Y que bien gozan los hermanos Mendoza Preas.